Para ello necesitamos ubicarnos un poco en el tema, ¿verdad? O sea, más bien yo necesito ubicarme en cuanto a qué ideas ustedes tienen, por ejemplo, del esquema pH versus tampón. O Profe, tampón, nos- Tampones serían los buffers. tampón con más conocido como buffer también, o amortiguador. Y profe, serían nosotros, entonces compuestos o moléculas encargados de regular el pH. Regular el pH. Muy bien. Otra idea. pro- profe, nosotros vamos a tener por capítulo uno 2 3 o hacer dependiendo del No, lo que demos. capítulo uno 2 y 3. Bien, lo que sí vamos a saltar un poco es cuando la doctora Ana dé su parte, porque nos dividimos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ella para el examen, solamente lo que ella da va a poner en el examen parcial. No sé si me entiende, ¿verdad? Entonces lo que usted tiene que estar atento es qué es lo que desarrolló ella y qué es lo que yo desarrollo, para poder O- estudiar, ¿me entiende, verdad? sí, yo te digo para leer el libro, entonces todo lo que desarrollemos ahí buscamos en el libro. Así mismo. Y Ah, seguimos ok. lo que más o menos está en el programa, no estrictamente lo que, porque el programa no está adaptado al libro así como está, ¿verdad? Sino, pero que está todo, en el libro está un poco desordenado algunas cosas. Por ejemplo, cuando entremos en la parte metabólica sobre todo, yo le doy un orden diferente porque me parece más didáctico o más pedagógico desde el punto de vista del aprendizaje. Eh, y en el libro salta un poco de un capítulo a otro. O sea, esa sería la diferencia. Pero yo les recomiendo, eh, cuando estudien, sobre todo esta parte no es tan complicada en ese sentido, seguir el orden que yo les doy. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia lógica que los libros o el libro de ¿cómo se llama nuestro libro? No me fue el nombre. Linger. Leninger, este, Blanco. Blanco también, pero todos, al final, Blanco creo que está un poquito más o menos ordenado como yo doy, pero en cuanto a la profundidad, Leninger siempre tiene más. eh, por poner un ejemplo nomás para adelantarlo, si nosotros hablamos de eh, glucólisis, hablamos de glucólisis propiamente dicho y después continuamos con la oxidación de la glucosa, después continuamos con este ciclo de Krebs, ese es lo que nosotros hacemos. En el libro no está tanto así. En el libro está un poco como si fuera que no hay conexión entre uno y el otro. O sea que le da un poco la oportunidad también a los profesores a, a tratar de ordenar de acuerdo a su parecer, ¿verdad? Pero hasta donde la experiencia que yo tengo, eh, esta secuencia que yo doy me resulta bastante bien. Profe, ¿y vos por si acaso no me vas a poder facilitar el programa de la materia así para poder guiarnos por Sí, ese? bueno, yo no sé si yo puedo, pero eso creo que está en la plataforma. Tiene que estar. O sea, todo lo que se sucede en la asignatura siempre se pone en la plataforma. Pero si no está, bueno, voy a averiguar si podemos poner ahí y ya está. No hay problema tampoco. Profe, Eso eso también puede ser en inmunidad también. sí, sí, claro que sí. La inmunología también. Tiene que estar en el programa. Yo creo que tiene que estar en el programa en la plataforma. ¿Por qué? Porque eso no es ningún secreto de Estado, por ejemplo. Es de público conocimiento. Ahora, en algunos detalles es probable que la secuencia del programa no sea respetado, la secuencia, que no significa que no se desarrolle todo. Por ejemplo, les digo, les adelanto también, yo no acostumbro a desarrollar así individualmente la parte de vitaminas, sino ya lo voy aplicando cuál es su ventaja, cuál es su función, cómo se absorbe, toda esa historia, pero ya aplicando directamente en el metabolismo. No sé si me comprenden la idea. Sí,
En los libros, pues, dice vitamina soluble, vitamina insoluble. Bueno, está todo bien, espectacular. Pero la secuencia que yo doy no es tanto así. Sino yo ya doy aplicando, porque es imposible desentendernos de las vitaminas cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, de proteínas o de lípidos. O sea, en el programa está el último, vitaminas, por ejemplo. ¿Cómo es que estamos hablando ya de metabolismo y en qué momento lo que entra entonces entran las vitaminas? Las vitaminas están en el metabolismo, por lo tanto tengo que ir aplicando ya. ¿Se entiende la idea, verdad? Hola. Sí, sí, se entiende. Sí, profe. O sea, es con fines prácticos, no para complicar más. Luego, eso no impide que ustedes puedan leer del libro, ¿verdad? O sea, eso no es ningún impedimento. Bien. Uch, ahora voy a tratar un poco de compartir esto. Ahí se ve ya lo que yo quiero mostrar, ¿verdad? Ya se ve cómo. Bien. Solamente para conocimiento general, el agua es un factor fundamental para el organismo. Y no porque sea fundamental nomás, sino tiene su argumento. Por ejemplo, todas las reacciones bioquímicas ocurren en un medio acuoso. Lo que significa que si nosotros disminuimos el nivel de agua en el organismo, también disminuye el nivel de reacciones bioquímicas. Entonces no es que es fundamental porque a alguien es un capricho de alguien en particular. ¿Comprenden la idea? Hola. Profe. Sí, Bien. profe. Sí, se entiende. Bien, y luego entonces, todas las sustancias solubles, evidentemente, va circulando en todo el sistema a través del agua. Y todo lo que no sea insoluble, entonces no va con el agua, sino probablemente el agua lo empuje por la fuerza de hidrófobo. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar siempre es el nivel de hidratación del paciente. Porque si no cuidamos eso, vamos a tener inconvenientes. No solamente, primeramente, desde el punto de vista de las reacciones bioquímicas, pero después vamos a tener problemas orgánicos también. Va a terminar siendo un problema orgánico porque todas las células, tejidos, órganos y sistemas dependen de las reacciones bioquímicas. O sea que si no hay reacciones bioquímicas, no hay vida, así nomás. Más tarde ustedes van a comprender que en el fondo nosotros, los seres superiores, y entre eso estamos nosotros los humanos, somos eléctricos, aunque usted no lo crea. Entonces, es cuestión de comprender un poco esa idea. ¿Y cómo se transmiten esos electrones? Por la parte eléctrica, y es a través de la membrana, pero siempre en presencia del agua. Si no hay agua, no hay transmisión de... Bien, entonces vamos a estudiar lo que es el agua. Probablemente la profe Ana esto le dé un poco un refuerzo. Y la solución y soluciones tampón. Es decir, identificar un poco cuáles son las sustancias que actúan como tampón o como amortiguador del pH. Como habíamos hablado, creo ya con ustedes, con el tema del término pH,
es importante comprender que el pH es el sistema de medición de lo ácido o de lo básico. Así habíamos hablado, ¿verdad? Sí, profe. O sea que no confundir. A ver. Nosotros decimos, por ejemplo, que hace calor. ¿Y cómo medimos eso? A través de la temperatura. Pero en el fondo la temperatura no es el calor, ¿cierto? O Y el calor sea, no sería la energía la desprendida por el temperatura, trabajo. profe, la temperatura no sería el calor liberado. No, la temperatura es la forma de medir el calor. ¿Se entiende la idea? Yo mido, ¿cómo yo sé que hace calor? Y es porque puedo medirlo y eso se llama temperatura. ¿Entienden? Sí, profe. O sea que lo que quiero un poco desmitificar es que de no seguir entendiendo que la temperatura es el calor, sino el calor se manifiesta a través de un termómetro y ahí tenemos lo que es la temperatura, o sea que lo que medimos. Entonces digo, por ejemplo, temperatura 30 grados, calor. Temperatura 0 grados, frío. ¿Entienden? O sea que Sí, profe. cuando se transmite la temperatura a un aparatito que se llama termómetro, eso medimos cuánto se transmitió y eso se mide en temperatura. Bien, si nosotros entendemos eso, fácil podemos comprender también lo que es el pH, porque es lo mismo. El pH es 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, qué sé, todo lo que La ustedes dicen. escala. La escala, muy bien. Entonces, esa escala lo medimos en pH, pero el pH no es lo ácido ni lo básico, no es, sino, no lo hace, sino es la forma de medir, como la temperatura. ¿Y qué es entonces el pH? Y la acumulación de protones o hidroxiliones. Eso es lo que nosotros medimos. Igual que la energía, que es lo que medimos. La energía, el calor, podemos medir también en amperaje, por ejemplo, la energía eléctrica o el voltaje. Podemos medir otro tipo de energía cinética, tiene otra manera de medir. eh, ¿Comprenden? Pero no es Sí, la profe. energía. Eso es lo que hay que entender, sino es la forma de medir. Bien. Entonces, como ya dijimos, todo lo que conocemos como vida hasta hoy día ocurre en soluciones acuosas. Si no hay agua, no hay forma de que la vida eh, ocurra. O sea, no hay seres vivos que puedan desarrollarse sin agua en el planeta Tierra. Ahora, ustedes pueden tener algún conocimiento por ahí que alguien... No, pero en Marte la vida es sin agua. Y bueno, pero todavía la ciencia no lo ha descrito. Bien, entonces, el agua tiene una estructura que favorece las reacciones bioquímicas. Esta estructura en las cuales se basa son las proteínas, los ácidos nucleicos, membrana lipídica, carbohidratos complejos, son directamente a través de interacciones con el medio aquoso. O sea que todas las biomoléculas que habíamos hablado en la clase anterior, tiene que estar en un medio acuoso para que sea favorable al desarrollo de la vida. Entonces, el agua tiene una capacidad de ser solvente, ya sea intracelular o extracelular. Lo que hace, lo que permite entonces es facilitar el intercambio interno con el externo de forma selectiva. No es que, no es que todas las sustancias pueden atravesar la membrana celular, ni salir ni entrar. O entran o salen. Y pocos son las sustancias que entran y salen de forma pasiva. O sea que de acuerdo a la concentración de
de la sustancia interna o externa. Pero el que más favorece es el agua. Por otro lado, el agua tiene la particularidad de que casi ningún otro líquido o sustancia tiene su capacidad de solvencia. O sea, de actuar como solvente, como para disolver sustancias. Es decir, que tiene, puede disolver hasta cierto grado sustancias anfóteras y hasta cierto punto sustancias polares y hasta cierto punto sustancias apolares. Las sustancias que son muy apolares evidentemente no lo va a disolver. El tema de disolución siempre es importante recordar de que lo igual disuelve a lo igual. Eso es la regla. Es decir, sustancia apolar va a disolver sustancia apolar. Sustancia polar va a disolver sustancia polar. Con esas características. Sin embargo, el agua, como tiene comportamiento anfótero, puede disolver hasta cierto punto una cosa y hasta cierto punto del otro lado. Por eso es que el agua no tiene una... nadie se le puede comparar como solvente. Es más, dentro de la lógica molecular de la vida, puede participar en todos los niveles. Ya sea de niveles de reacción o niveles de complejidad orgánica. Bien, entonces, cuando hablamos de las propiedades del agua en el proceso biológico, entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta sus propiedades físicas y químicas o propiedades físico-químicas para comprender mejor lo que es el esquema del agua. Esto sería la estructura molecular del agua. Entonces tenemos esta parte, fíjense, esta parte están los átomos de hidrógeno y esta parte estaría el oxígeno. Fíjense que este ángulo no es un ángulo al azar, sino es el ángulo que le da la estabilidad a esta molécula. Si nosotros cambiamos este ángulo, automáticamente el agua se vuelve inestable. ¿Qué significa inestable? No es que va a explotar, no va a explotar. Lo que va a pasar es que se va a descomponer. El agua también es una de las poquísimas sustancias que no se descomponen tan fácilmente, así como difícilmente se vuelve a componer. Entonces, tenemos diferentes fuerzas que acompañan la estabilidad estereoisómera. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el balance entre los componentes de repulsión y los componentes de atracción, que son lo que llamamos comúnmente como fuerzas de Van der Waals. Entonces, por ejemplo, fíjense que este hidrógeno tiene una fuerza de Van der Waals, que es esta. Este es su radio, igual que este. Y el oxígeno que tiene su fuerza de Van der Waals en esta condición. Aquí se compaginan todos. Ustedes saben, ¿verdad?, que la fuerza de Van der Waals no es solamente ni de repulsión, ni solamente de atracción. Son ambas. O sea que va a depender de la circunstancia. En este caso en particular, el oxígeno es negativo y el hidrógeno es positivo. Entonces, en este caso, entre hidrógeno y hidrógeno va a haber repulsión, pero entre hidrógeno y oxígeno va a haber atracción. Y la conjunción de todos ellos, entonces va a ser la fuerza
resultante de Van der Waals. Fíjense un detalle muy importante. ¿Por qué este ángulo es importante? Y porque a este ángulo la repulsión entre el hidrógeno, entre los hidrógenos, mejor dicho, entre este hidrógeno y este hidrógeno, es lo suficientemente alejado para que no se descompongan y lo suficientemente cerca para que permanezca estable. Si fuera más lejos, que sería más o menos por acá, entonces estaríamos ante una estabilidad, o sea que aumentaría la fuerza de Van der Waals de repulsión entre estos hidrógenos y aumentaría el ángulo. Eso automáticamente se interpreta como inestabilidad del agua. El agua no se descompone, eso es muy importante. Fíjense que hay moléculas de agua botellas de agua que dice vencimiento. Y eso es porque la ley dice que todos los productos del consumo tienen que tener vencimiento. Pero el agua no puede vencer. Profe, Sí, no sé, te escucho. no sé si a mí no se traba todo, profe. ¿Ok? El tuyo no va, compañero. ¿Se trabó? ¿O no se escucha? No creo que a mí no me, profe, ahora Ah, bueno. seguimos, profe. Bien. Entonces esto es lo que decíamos un poco. Siempre hay que entender de que las fuerzas de Van der Waals son, desde el punto de vista físico, es un vector, lo que significa que fuerzas iguales se repelen y fuerzas diferentes se atraen. Y la sumatoria es la que le va a dar la fuerza final para su estabilidad. Bien. Esto es lo que ya decía un poco. ¿Y cómo forma el puente de hidrógeno? Que es otro tipo de fuerza que interviene en la molécula del agua. Fíjense que esta es una molécula y esta es otra molécula. O sea que es una fuerza intermolecular, no como la anterior, que estos son fuerzas intramoleculares. Todos estos son intramoleculares. Sin embargo, cuando hablamos de puentes de hidrógeno, que son fuerzas también, son intermoleculares. Esta fuerza intermolecular es lo que le da el carácter natural, la propiedad física natural de ser líquido. Tensión superficial. Sí, también colabora en la tensión superficial. Ahora, es importante hablar un poco de lo que uno entiende de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Serían las fuerzas que ejercen entre sí las moléculas antes de que llegue algo más pesado y le rompa. Sí, ¿y qué por ejemplo, evita o Sería, profe, la adhesión que tiene una sustancia. sí, también puede ser? ¿Otro? O la cohesión. Sí, también, claro. Es la fuerza de atracción, o la fuerza de cohesión o de unión que tienen las moléculas unas con otras, por ejemplo. Esto significa, para que podamos entendernos, fíjense que cuando hablamos de tensión superficial, cada sustancia tiene una tensión superficial definida y propia, muy particular de cada sustancia. O sea que es una propiedad inconfundible. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cómo puedo romper esta tensión superficial? Mayor densidad. Y sí, mayor densidad es lo que puede soportar. Yo por ejemplo, quiero romper esto. ¿Qué puedo hacer? Aplicar una sobrefuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Porque está claro, ¿verdad? Que si yo meto mi dedo ahí no se va a romper.
para comprender mejor, toda unión, sea como sea, la naturaleza que sea la unión, es energía. Entonces, cuando nosotros queremos romper una energía, tenemos que poner otro nivel de energía. Por ejemplo, si yo digo que el puente de hidrógeno es lo que le mantiene líquido al agua. Si yo caliento, ¿qué es lo que sucede? Las moléculas se van separando. Se van a separar y ¿qué va a pasar con el agua? Se va a ir espaciando, Claro, se va a evaporar. evaporando. Eso, ¿entienden? Entonces, se dan cuenta de que el vapor de agua son moléculas de agua. El Agua agua en forma gaseosa. ¿cómo? Sería el agua en forma gaseosa. Es el agua en forma gaseosa, pero que carecen de puente de hidrógeno. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Hay forma de aumentar la tensión superficial? Bajando a su punto de fusión o enfriando. Enfriando, puede ser, sí, también. Pero si yo no quiero enfriar, o sea, yo no quiero que se congele, Con la presión. aumentamos la presión, también puede ser. Sí. ¿Otro? Bajando la energía. Bajando la energía. También puede ser. También podemos ocurrirle de una película, ¿verdad? ¿O no? ¿A qué te referís con película, profe? Tipo una capa fina. Claro, por ejemplo, le ponemos aceite, le ponemos jabón, que va a ser, son sustancias de menor densidad que el agua, pero que forman una película en la superficie del agua, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Sí, Sí, profe. se entiende. Muy bien. Para entendernos mejor nomás, que parece ser una cosa tirada de los pelos, para los que tienen pelo, ¿verdad? ¿Para qué nosotros vamos a querer aumentar la tensión superficial del agua? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Tiene algún uso práctico? Eh, si aumentamos la tensión superficial significa que no se va a evaporar tan fácilmente, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Porque si disminuimos la tensión, como por ejemplo calentando, se evapora, ¿se acuerdan? Pero si nosotros aumentamos la tensión superficial, no se va a evaporar tanto. Se va a evaporar, pero mucho menos. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, Sí, se profe. entiende esa parte. ¿Ah? Se entiende esa Muy parte. bien. Muy bien. Si yo aumento suficientemente la tensión superficial, lo que va a pasar seguramente es que ya no va a haber intercambio gaseoso entre el agua y el aire. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿O no entienden eso? Sí, serían los alveolos. No, no, vamos a suponer que nosotros voy a explicar en forma más grande. Vamos a poner que en el río Paraguay se derrame petróleo o gasolina. Se desequilibraría. Eso sería, profesor, ¿verdad? Esa tensión natural que tiene que Claro, haber. Se y ahí ya no, desequilibra. claro, ahí se supone, ¿verdad?, que el petróleo o el gasoil va a permanecer como una película sobre el agua del río Paraguay. ¿Y qué le va a pasar a los seres vivos del agua? Se van a Y morir. le Se van a impediría morir. que puedan captar el oxígeno. Claro, se van a morir. ¿Por qué se van a morir? Porque van a utilizar todo el oxígeno disuelto antes del derramamiento, por decirlo así. Y ya no hay intercambio gaseoso, o sea que el aire que circulaba ya no va a disolver oxígeno en el agua y va a terminar y van a morir todos. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, Muy Sí, bien. profe. profe. Bueno,
Desde ese punto de vista, por ejemplo, si ustedes se fijan, que el Ministerio de Salud suele fumigar los cementerios, bueno, los barrios y los cementerios, ¿no? Pero vamos a remitirnos al cementerio para tener mejor idea de lo que quiero decir. Fumigan y supuestamente y matan todos seguramente los mosquitos que vuelan, pero no van a matar los huevos, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los huevos? Y los huevos siempre, según lo que dicen los biólogos, que los huevos siempre los mosquitos ponen debajo del agua. Lo que significa que si nosotros fumigamos, eso no van a morir. Termina el efecto de la fumigación aérea y salen los huevos y continúa. Entonces yo siempre pienso, ¿verdad?, de esta manera. Pero muchas veces el pensar no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no se le pone una gota de aceite, por ejemplo, en los floreros de los cementerios? O aceite, no decía que sea aceite, puede ser aceite de motor usado, no importa eso. El agua no te va a preguntar, no, este usado, yo no quiero usar esto, ¿verdad? En vez de fumigar tanto, no necesitas muchas gotas, no necesitas, no sé, 10 ml para cada florero, no necesitas gotas. 3 gotas le pones y va a cubrir todo. Entonces, automáticamente esos huevos también van a morir, porque ya no va a haber oxígeno ahí. Fíjense que el oxígeno del agua, para que haya oxígeno en el agua se tiene que mover, tiene que haber olas, pequeñas o grandes, pero olas. Las aguas estancadas se mueren solo. O sea, como no hay oxígeno, puede pulular ahí bacterias anaeróbicas, pero hasta ahí nomás. El resto muere. Cuando vos tenés una pecera, por ejemplo, si no se mueve la pecera, los pececitos mueren, porque no hay solución de oxígeno. Por eso tiene un motorcito todas las peceras que están ahí inyectando aire para disolver eso. Muy bien. Solamente para ubicarnos un poco en el tema, y ya que alguien tocó ahí el tema de la tensión superficial, de tener un poco en cuenta de que esa característica física del agua se puede modificar de diferentes maneras, ya sea aplicando calor, aplicando sustancias, densidad, y bueno, ahí vamos a ver eso. Bien. Entonces, estas propiedades físicas, fíjense, es lo que hablábamos, es resultante del puente de hidrógeno. Por eso, los que no tienen puente de hidrógeno, como ser, por ejemplo, el metano, no tiene puente de hidrógeno. Entonces, fíjense, dice punto de ebullición, 100 grados, y esto es menos 162 grados. O sea que hay que enfriar el metano y toda esa historia, al revés que el agua. Y estas son las características que le dan. Si ustedes se fijan, también el agua tiene una particularidad que si se congela disminuye su densidad. Ustedes se habrán dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se dieron cuenta? Por los glaciares que flotan en el océano. Al explotar tu botella en la congeladora, pues. Al explotar tu botella en la congeladora, puede ser. Pero esa es, ¿por qué explota el agua, la botella de agua en el congelador? Porque se vuelve más grande. O sea, me acuerdo, profe, nosotros dimos el año pasado en biofísica, pero no me acuerdo cómo explicar. Porque se agranda ocupa más tamaño cuando se congela, pues. Ocupa más tamaño. O sea, que aumenta el volumen, ¿sí? Aumenta el volumen, sí. Y va a mantener su masa. Si ustedes recuerdan lo que es densidad,
Densidad de masa sobre volumen, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Si una molécula de agua tiene una masa de 18 gramos y una densidad de 1, entonces su densidad es 18 gramos por gramo, 18 gramos por centímetros cúbicos. Bien, si aumenta su volumen, vamos a suponer que mantiene su masa, que es 18, pero aumenta su volumen a 2. Automáticamente, ¿qué le pasa a la densidad? Disminuye. Disminuye a la mitad, porque su volumen aumentó el doble. ¿Comprenden la idea? ¿Cómo funciona eso? Sí, profe. Y se rompe la botella porque aumenta su volumen. Esa es la demostración de que aumenta el volumen manteniendo la masa. Porque ese sigue siendo agua, por más que aumente de volumen. Bien, bueno, esto es solamente para tratar un poco de... Bien, el agua muchas veces es llamado como solvente universal. ¿Por qué? Porque ya dijimos, casi ninguna otra sustancia se compara como solvente al agua. Y es lo que decíamos. El agua disuelve mejor sustancias polares, pero también llamadas hidrofílicas. Sustancias apolares no solubles en agua son llamadas hidrofóbicas. Ahora, las anfipáticas sí pueden fácilmente. Y las hidrofóbicas, por ejemplo, cuanto más larga es la cadena de la sustancia apolar, evidentemente es menos soluble en agua, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es soluble en agua, ¿cierto? El alcohol común, el metanol, el etanol, quiero decir. Pero si le ponemos al alcohol isopropílico, ese ya no se disuelve. Y sigue siendo alcohol. Y si le ponemos un octanol, ese no se disolver tampoco. Cuanto más larga es la cadena, menos posibilidades tienen de disolver disolverse en el agua. Bien. ¿Por qué el agua disuelve sales? Bueno, esta es la explicación física. Pero a mí siempre me gusta mostrar el gráfico para que se pueda entender. Bien. El efecto de la solución o del por qué disuelve la sal el agua se llama solvatación, que es envolver, es hidratar. Fíjense, esta es una molécula de agua. Todas estas son moléculas de agua. Y esta sería una molécula de sodio. Y esto sería, un átomo de sodio. Este sería un átomo de cloro. Pero sigue siendo el agua, ¿ven? La que le rodea. Este efecto de poder rodearle a cada átomo o a cada ión se llama solvatación. Entonces, va separando una de otra. ¿Ven? Este sería un cristal, originalmente tendría que haber sido más grande. Pero como tiene ese efecto de solvatación, el agua se pone, este negativo. ¿Recuerdan que el oxígeno es negativo y atrae al sodio, que es positivo? Y se acuerdan que los hidrógenos son negativos, positivos, y eso van a atraer a los negativos. Entonces, de esta manera va retirando de este cristal, esta estructura cristalina de la sal, va retirando poco a poco y forman lo que se llama la solvatación o envoltura. Fíjense, no importa que sea negativo o positivo, igual lo envuelve. Solamente que la orientación de su molécula es lo que cambia. En el caso de que va a solvatar al cloro, lo solvata en esta posición, y si en el caso que le va a solvatar al sodio, se pone en esta posición. De igual manera se llama solvatación. Y fíjense que esto era un cristal que poco a poco se va retirando ión por ión.
Poco a poco, una forma de decir más. Eso va a depender mucho del tamaño del cristal y va a depender también de la cantidad de agua. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes creen que no están siguiendo algo, ustedes me preguntan y ya está. Bien, otro tema es que si en el agua se puede disolver gases. Y sí, se puede disolver gases, pero no todos. Para que se pueda disolver, tiene la misma característica. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar a lo apolar. A nosotros lo que nos interesa un poco es que cómo se disuelve el oxígeno en el agua. ¿Y por qué esto es así? Y porque es importante también tener presente de que la sangre es 60% aproximadamente o 55% es agua. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? ¿Alguien me puede decir cómo sabemos que Al centrifugar, profe. Por la Al centri- composición porcentual y el peso molecular. eso como yo entiendo? Y al centrifugar y después por el peso molecular de la sustancia. Vamos a separar a la sangre en este momento, solamente con fines de explicar esta parte. Vamos a separarlo en dos partes, ¿sí? Vamos a separar la parte líquida y la parte sólida. Ustedes saben, ¿verdad?, que la sangre es un tejido líquido. Que si yo, como dice alguien ahí, si yo centrifugo, la parte sólida se va a ir al fondo y la parte líquida se va a quedar arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y del 100% de esa, vamos a considerarlo en un tubo con el fin de entendernos. Vamos a suponer que ponemos 5 ml en un tubo y entonces vamos a notar que al centrifugar ese tubo, una parte que sería más o menos, dependiendo de que si es mujer o sangre de mujer o de un varón, va a estar entre 40 y 45% del tubo. Va a ocupar las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hematocrito, profe, ¿verdad? El hematocrito, más conocido como hematocrito. Muy bien. Profe, esa es la composición porcentual que te dije. Sí, lo que yo no entendía un poco es el peso molecular. Y es por el peso que se va, o sea, vas a pesar cuánto hay en cada lado y eso pasar a porcentaje. No, no hace falta porque yo digo nomás que el total de la sangre es 100%, ¿verdad? Vamos a suponer que el tubo mida 10 centímetros. ¿Me entiendes, verdad? Y yo lleno eso. Y digo, bueno, 4 centímetros ocupa las células. Entonces digo, 40% es de células. Y el resto es líquido, es agua. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, O sea que profe. 6 centímetros. En ese sentido, hay un sentido más práctico de hacer para no enredarnos con el tema del peso molecular y toda esa historia. Yo puedo poner nomás en un tubo y bueno, y mido cuántos centímetros ocupa cada parte y eso correspondería, si ocupa 3,5 centímetros equivale a 35% y así sucesivamente. Bueno, y en ese sentido, entonces, ¿cuánto de oxígeno de lo que nosotros aspiramos o inspiramos va a estar disuelto en sangre? Porque en el líquido. O cómo se lleva el oxígeno a través a los tejidos. Glóbulos rojos. A través de los glóbulos rojos. Pero ¿qué pasa ahí dentro? ¿Se disuelve ahí o cómo es? Es captado por el grupo hemo. Es captado por un grupo hemo, o sea que no está disuelto ahí. ¿Se entiende? Al captar quiere decir que no está disuelto.
Y se acuerdan que habíamos dividido a la sangre en dos partes, la parte celular y la parte líquida, sería el agua. Quiere decir que la mayor parte del oxígeno que inspiramos va a estar dentro de la parte de los glóbulos rojos. Y una cantidad mínima menor al 3% estaría disuelto en el agua. Por eso es que si nosotros nos reponemos el oxígeno a nivel pulmonar, no hay forma de mantener la vida. ¿Por qué? Porque lo disuelto es muy poco y es muy poco intercambiable también. Eso también es muy importante desde el punto de vista de la defensa del organismo, porque hay microorganismos que utilizan el oxígeno como fuente de energía. Entonces si está disuelto en el agua, sería el plasma, le sería muy fácil obtener el oxígeno. Sin embargo, como está la mayor parte en los glóbulos rojos, entonces le dificulta un poco también obtener energía. Bien. Y esto también es muy importante. Fíjense que la solubilidad del oxígeno en el agua es con 0,035 a 50 grados. Es decir, que si una persona a 37 grados, que es la temperatura normal, va a ser mucho menor. Y la fiebre también el aumento de temperatura o disminución de la temperatura, en el caso de la hipotermia, va a incidir también en la saturación del oxígeno dentro de los glóbulos rojos y en la solución ¿cómo se llama? En el plasma. O sea que por eso lo estudiamos de esta manera. Bien, ¿cómo hace el agua para interaccionar con las moléculas anfipáticas? ¿Se acuerdan que las sustancias polares, como el cloruro de sodio, hacía a través de la solvatación? Le envolvía y lo extraía y lo disolvía. En el caso de las sustancias anfipáticas, cumple casi la misma función o de la misma manera el efecto que la solvatación, pero en este caso en particular está direccionado hacia o discriminado de acuerdo a su carga. Entonces, suponiendo que esto sea una molécula de ácido graso, entonces fíjense que el agua como lo rodea a cada uno. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo junta. ¿Ven? Lo junta y luego lo vuelve a rejuntar. En este sentido, sí, nosotros recurrimos y forman lo que conocemos como micelas. Estas son las pequeñas micelas, que son estructuras que son a consecuencia de las fuerzas hidrófobas. La fuerza hidrofóbica es la que obliga a esto a reunirse entre sí y formar una estructura más o menos así como similar a una membrana, que se llaman micelas, que no tienen ni una molécula de agua dentro de su estructura. Es decir, que el agua no lo puede atravesar. Por eso que las membranas celulares son muy diferentes, son similares a esto, pero son muy diferentes en cuanto a su estructura. Y el agua sí lo puede atravesar. En este caso no lo puede atravesar. Bien. Esto sería como una membrana. Cuando se vuelven a asociar con otras fuerzas anfipáticas más importantes en las células vivas. Entonces esto sería como la membrana celular. Esto sería una membrana micelar
y esta sería una membrana celular. Se nota, ¿verdad?, que hay una diferencia enorme entre una y otra. En cuanto a la disposición de las micelas aquí en la entrecapa, es muy similar, pero esta parte, esta bicapa, ya es bastante diferente. Entonces, para que el agua se pueda intercambiar en cuanto a la parte externa y la parte interna, va a necesitar unas estructuras diferenciadas por donde el agua pueda entrar y salir. No es que en cualquier parte puede entrar y salir. Esto es muy importante para la regulación del medio interno y del medio externo de las células, y porque puedan vivir, ¿verdad? Porque si no, no pueden vivir. Esto habrán dado ustedes en biología, por eso no insisto. Entonces, partiendo de la base de que las células, mejor dicho, las moléculas, pueden comportarse como ácido, como base o como tampones. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una sustancia que se comporta como ácido, otra sustancia que se comporta como base y otra sustancia que actúa como amortiguador. Ese amortiguador, evidentemente, puede ser base o puede ser ácido, pero su función no es acidificar el medio, sino su función es tamponar. Por eso que vamos a estudiar ahora para ver cómo lo que hace, cuál es el mecanismo que utiliza para tener este efecto tampón. Si ustedes se fijan aquí, esta es una molécula de agua, ¿ves? Esto que está acá. Y esto sería un protón que va saltando de aquí, de molécula a molécula, ¿eh? Que sería que en un momento dado esto se convertiría en OH, esto en H3O, luego otra vez OH y así sucesivamente, ¿eh? Pero este es uno solo. De aquí salta, empieza a saltar, para formar finalmente un ion, hidronio, que sería esto. Pero este no es una sustancia que se descomponga. En cierta manera es la forma en que se estabiliza. Si este efecto no ocurre, este salto que hace estos protones, si no ocurriera, el agua sí podría descomponerse fácilmente. Pero como hace ese salto, es como que siempre está en movimiento y eso hace que su estabilidad sea mucho mayor. Entonces, esto hace que el agua tenga una particularidad, porque esto no ocurre en otras moléculas. Una particularidad de solvente y una particularidad de estabilidad. Y por eso también el pH del agua no cambia. A no ser que nosotros le agreguemos otra sustancia. Porque estamos hablando de agua pura, agua que no está en... Entonces, el agua puede aceptar protones también de otras sustancias y ese fenómeno es extremadamente importante, no solo en términos biológicos. ¿Por qué? Porque si acepta, se comporta como base y si cede, se comporta como ácido. Entonces, cuando este protón salta y salta y salta y salta, bueno, en un momento dado, se comporta como ácido, en otro momento como base. Y así se decía, pero solamente entre moléculas y moléculas. No intervienen otras moléculas en este esquema. Por eso que si yo le incorporo otra sustancia, o inclusive, voy a ser más drástico, no mantengo tapado el frasco que contiene el agua, ya no estamos hablando de un agua que sea pura. Ya su pH va a cambiar porque va a haber intercambio de oxígeno, de hidrógeno, todo. Y eso hace que el agua se descomponga. Como lo conocemos, ¿verdad? Como agua pura. Hay que entender también que agua pura cuando hablamos estamos hablando de químicamente pura.
Porque el agua que tomamos nosotros, agua de, ¿cómo se llama? De las botellas, eso es que se venden, como mineral. Mineral. Sí, señor, señora. Son agua pura, pero químicamente no son puras. ¿Entienden la idea? Podemos considerarlo como agua pura al agua destilada, esa que se compra en los surtidores y todo eso. Sobre todo si son más, si dice tridestilada, si es que realmente eso es así, es más pura todavía. Hay otros que ya le dicen destilada y desionizada. Esa es más pura todavía. Químicamente pura. Ahora, eso no quiere decir que biológicamente sea más activa. Es otra cosa. La que es biológicamente activa es el agua que conocemos como el agua mineral, que tiene todo lo que tiene que tener el agua. Pero el agua química es pura, químicamente pura es otra cosa. Yo quiero que entiendan bastante bien para que puedan entender. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros volvemos a esto, cuando esto cede aquí, este se comporta como ácido. Y cuando este acepta como base. Y de esa manera él actúa como tampón. Sería como una especie de autotampón. Y sin embargo va a haber sustancias que solamente puede actuar en medio ácido o en medio básico. ¿Ya? Esto es una ecuación común para todos que seguramente ya saben todo. Bien, entonces tenemos de esta manera, por ejemplo, en soluciones acuosas diluidas el valor es esencialmente igual a 1000 gramos por litro, sería la densidad, ¿verdad? Y que pesaría 18,015 gramos por mol, que sería una molécula, y en total sería 55 molar. Por eso se puede decir que si yo digo Ka, constante de disociación del agua, sería de esta manera su ecuación. Se puede concluir que al decir ácido fuerte, cuando se descompone o se ioniza, es mayor a 1 y ácidos débiles sería menor a 1. Esto sería la conclusión de todo esto. Fácilmente disociable, ácido fuerte. Difícilmente disociable, ácido débil. Esas son cosas que se mide en constante disociación K. Eso es la medición. Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, Ka mayor a 1, estoy diciendo, esto se disocia más fácilmente. Bueno, muy bien. Es ácido fuerte. Y así sucesivamente podemos, no como nos enseñaron en el colegio en que nos citaban así un montón de sustancias, estos son ácidos fuertes y estos son ácidos débiles. Nosotros no aprendíamos de memoria y después pero no sabíamos por qué era ácido fuerte y por qué era ácido débil. Bueno, capaz que ahora lo comprendan o tal vez se complique más. Eso va a depender de si ustedes entienden. O sea, si ustedes no preguntan, yo doy por enterado de que sí entendieron. Y si es que no entienden y no preguntan, no puedo yo, no sé cómo voy a adivinar. Bien. De acá podemos sacar nosotros esta conclusión misma, esta ecuación. Esta ecuación no hay necesidad que ustedes aprendan. Solamente en modo de ilustración para demostrar de que el agua, su pH neutro, es 7. No es 0, como otras. A ver, si yo digo la temperatura del agua es 0 grados, bueno, podemos decir que la temperatura es neutra, porque ahí hay equilibrio de formación y descomposición del hielo y el agua líquida. Entonces hay un equilibrio ahí. Entonces podemos decirlo neutro. Pero sin embargo en el pH, cuando nosotros medimos el pH y decimos pH neutro, no decimos 0. Esa es una particularidad que tiene también. ¿Y por qué no decimos 0?
y porque se ha determinado, de acuerdo a esta ecuación, estos números, podemos concluir de que el pH del agua, o la concentración del agua, es 10 a la menos 7 moles por litro. Y si yo digo que, si yo defino al pH como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, entonces yo hago el menos logaritmo de 10 a la menos 7 y me va a salir 7. Entonces, conclusión, el pH neutro es 7 y está representado por el agua. Luego, si nosotros medimos el pH de la sangre, por ejemplo, vamos a notar de que no es 7. Y esto es muy importante también entender, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender? Y porque resulta que hay un pH normal y nosotros a veces consideramos que el pH normal es 7 y entonces hay una confusión ahí. Se le llama normal a todos aquellos comportamientos repetitivos y consecutivos en un número de moléculas, de personas o de lo que sea. No sé cómo es así. A ver, si todo el mundo toma agua, bueno, consideramos que tomar agua es lo normal. ¿Comprenden? Bueno, si aparece alguien que dice yo no tomo agua, no le vamos a tratar de loco, ¿verdad? Pero sale de lo normal. De ahí que la normalidad muchas veces es muy relativa. ¿Por qué? Porque va a depender de cada circunstancia, qué es lo que qué es lo que le llamamos normal. La normalidad es en este caso en particular, es un concepto biológico, que no es que, pero hay comportamientos, por ejemplo, estandarizados que son comportamientos humanos, que son instituidos por las instituciones, o sea, formados por instituciones, ya sea familiar, societario, del país o lo que sea. Por eso que de repente aparecen personas que no comparten la misma conducta de lo que estamos acostumbrados a hacer y lo llamamos anormales. Que es un concepto genérico, no es un concepto despectivo, sino sale de lo común y dice, bueno, no es que sea anormal como la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad se considera anormal porque lo más común es que la mayoría de las personas están sanas. Luego, si nosotros definimos lo que es la enfermedad, vamos a notar de que no siempre va a ser un problema orgánico. O sea que no siempre va a ser una situación que requiera un tratamiento determinado. Eso es, podríamos decir, por ejemplo, si una persona en una sociedad no se siente bien, no, no, no se identifica con la sociedad, a esa persona se dice, según la definición de enfermedad, como una persona enferma. Pero él no sufre nada que podamos tratar. Él nomás dice, o ella, dice que no se identifica con la sociedad y ya está. Pero no sufre nada orgánico, no podemos decir que, no sé, no tiene fiebre, no le duele nada. No, o sea, la enfermedad se manifiesta de diferentes maneras. Y luego del tratamiento, por supuesto, de otra manera. Muy sencillo es la regla de 3 sí. Bien. En la sangre, por ejemplo, tiene un pH entre 7.35 a 7.45. Ese es el límite. Fíjense que es un rango bastante estrecho. Es decir, que
los tampones de lo que estamos hablando tienen que ser recontra eficientes. ¿Cuánto es la diferencia entre 7.35 y 7.45? 0,10. 0.10. O sea, 0.1. Esa es la capacidad de variación que tiene que tener la sangre para permanecer dentro del rango normal. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es que el organismo es tan eficiente para mantener ese 0,1 dentro del rango? Porque nadie dice, yo ya me comí demasiado mucho ácido, voy a bajarle ahora un poco más de base y después no sé qué cosa. Nadie dice eso, ¿verdad? Voy a comer lo que estás acostumbrado a comer y después que el organismo se vea con su regulación. Así funciona, ¿verdad? Sí, profe. Totalmente. Muy bien. O sea, que por ejemplo vos te vas a un cumpleaños y le bajabas asado, ¿verdad? Con cerveza, yo puedo subir la mitad y no te... O sea, el asado vamos a suponer que sea básico y la cerveza sea ácida. Muy bien. Ahí medio se compensa, pero después viene la torta del cumpleaños y te baja otra vez. Y ahí ya no sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Sin embargo, tu organismo no sufre grandes cambios. Según eso es lo que comemos, eso tiene que explotar más o menos el organismo, ¿verdad? Y eso ocurre porque el sistema tampón es eficiente. Si ese sistema no funcionara tan bien, y bueno, lo más probable es que vayamos a parar en terapia. Bien, Profe, sí, hay personas que su organismo no es capaz de hacer eso. claro. El que ya su metabolismo está desequilibrado, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ya sufre ese problema, es casi natural, por decirlo así. Es casi normal en los diabéticos, entre los diabéticos, ¿verdad? Hay que considerar que los diabéticos son enfermos o que ya no cae dentro de lo que es normal dentro del esquema de salud. Entre ellos, otra vez, existe podemos discriminarlo las personas que de acuerdo a su nivel de alimentación pueden mejorar su condición o pueden empeorar más fácilmente. Eh, entonces, ¿cuál es el mayor problema de estas personas? Y que producen grandes cantidades de ácido, sobre todo ácido láctico. Y eso hace que pueda entrar en lo que conocemos como coma diabético o desequilibrio ácido básico grave. No sé si me comprende la idea, ¿verdad? Eso Si vos sería la estás, cetoacidosis diabética. sí, es muy similar, todos son hay un montón de variaciones que puede ser cetóxicas o acidósicas, pero por ahí nomás está porque los cetóxicos son producción de cuerpos cetónicos, pero da lo mismo, el efecto es el mismo, no es que haya diferente, solamente la diferencia está en que, por ejemplo, yo le busco ácido láctico a la cetoacidosis y no voy a encontrar ácido láctico, voy a encontrar en orina, por ejemplo, cuerpos cetónicos, que son cosas distintas, pero el efecto en sí es lo mismo, o sea, solamente en bioquímica eso nos interesa, por decirlo así. Pero desde el punto de vista clínico es la mismísima cosa. Bien, el tratamiento por supuesto es un tanto diferente, tampoco es tan diferente, pero bueno, como es ácido, se le pone una sustancia básica y va a mejorar. Y en ese sentido, por ejemplo, el ácido carbónico, que en el fondo es una sustancia básica y se llama ácido. Por eso que yo insistía, o insisto, insistía e insisto, que no es que por su nombre es su comportamiento, sino el comportamiento hace su nombre. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Profe. Porque resulta que yo le pongo ácido carbónico
a un paciente que tiene acidosis. Bueno, y cualquiera que no comprenda eso me va a decir, "Pero ¿cómo a a una persona que tiene exceso de ácido vos le vas a poner más ácido?" No, yo le estoy poniendo una sustancia de nombre ácido, pero que se comporta como base, que es diferente. ¿Comprenden? Sí, Bien. profe. Es decir, o sea, no sé si se acuerdan que yo les había dicho, bueno, uno es profesor en la facultad, por ejemplo, pero en la cancha, cuando vos te vas a verle, por ejemplo, frente a Fluminense, a Olimpia, y vos dejas de ser profesor y sos la misma persona, pero te comportás como hincha. Ya está. Ahora sos hincha, no sos profesor. Si vos te querés hacer Partidazo. profesor, ¿eh? Partidazo. Partidazo, eso ni hablemos. Eso es para recordarle nomás a algunos amigos nuestros que Vamos a salir todo ácido acá, parece, profe. para recordarle a los amigos que no comulgan con el Olimpia. Es así, ¿verdad? Nuestros amigos cerristas ya son exigentes con los olimpistas. Ojalá la segunda fase de la Libertadores. Ay, madre, los cerristas ya, ya yo topatan a final, veje. La final creo que está ya a 1000 kilómetros por ahí. Pero son exigentes. Y ahora cuando saquemos ahora la cuarta Copa de América, ¿y por qué no consigue ya el quinto? Ahí está. Qué exigente te digo, ¿eh? Bueno, fíjense un detalle muy interesante que acá dice que en los líquidos biológicos el valor del pH, mejor dicho, la concentración de hidrógeno acostumbra a estar aproximadamente 10 a la menos 7, o sea que igual que el agua, aproximadamente, dice, ¿ven? Y 7,35 es aproximadamente todavía, ¿verdad? Porque es un 0,3 nomás la diferencia. Bien, sin embargo, las pequeñas variaciones de ese, o sea, yo particularmente nunca he visto un paciente con pH 7 y que esté vivo, ¿verdad? En realidad, una vez me di que tenía 6,99. Claro, cuando estaba dictando el resultado, el paciente ya no contó más la historia. Ya, gracias, no más idea, pero ya están en otro lado. ¿Cuánto sería una alcalosis, profe? Una alcalosis es por encima de 7,45. ¿Y alguna vez 7,45. viste, profe? ¿Cómo? No, la alcalosis he visto hasta 7,6, 7,62, más o menos. Después ya no cuenta más tampoco la historia. O sea, se descontroló y no hay caso. Sobre todo si produce muchos ácidos orgánicos, ¿no? Que fundamentalmente el ácido láctico, que es el más complicado. Y el ácido láctico producimos nosotros normalmente. Voy a adelantar nomás probablemente ya saben, pero voy a adelantar. Eh, para ubicarnos en lo que es el ácido láctico. Profe, ¿no sería un residuo del carbohidrato eso? Es un residuo de carbohidratos por falta de oxígeno. O sea que cuando no hay oxígeno, el organismo, las células del organismo, oxidan la glucosa hasta ácido láctico. Pero ese ácido láctico se convierte en ácido pirúvico y se convierte en ácido láctico. Pero si hay oxígeno, eso va hasta CO2 y agua. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense un detalle muy importante en por qué los diabéticos no pueden utilizar de forma eficiente la glucosa, porque no pueden introducir dentro de las células para convertirla en CO2 y agua. Entonces primero utilizan toda la parte del glucógeno y después empiezan a desintegrar las grasas. Y el producto final de las grasas son los cuerpos cetónicos. Por eso que
Alguien dijo ahí, esa no es la cetosa. Bien, que es una forma también de ir a una acidosis cetósica. Bien, y esa también es la explicación por el cual los diabéticos, la mayoría, son flaquitos, y, o bajan mucho de peso, porque utilizan su reserva. Bien, a lo que iba un poco es que cuando uno hace un ejercicio, cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, y hace ejercicio, ¿qué es lo que le pasa? Y se produce mucho Me ácido duele. láctico, bro, Se por produce la falta de oxígeno, ¿Y qué efecto tiene hacia las personas? dolor. Dolor. Pues eso es porque se cristaliza, bro. No, no. Es porque acidifica los músculos. Fíjense que el dolor normalmente tardaría entre 48 y 72 horas. O sea que voy a hacer ejercicio hoy es jueves. Y mañana no puedes ni moverte del dolor. Expande hasta tu conciencia del dolor. El sábado vamos a continuar con dolor, el domingo con menos dolor y el lunes ya vamos a amanecer probablemente ya prácticamente sin nada. La otra pregunta entonces consistiría en ¿por qué los deportistas no les duele nada? ¿Por qué solamente a los buches como nosotros? O sea, yo, no sé cómo estarán ustedes, pero yo particularmente me subo la escalera 2 o 3 veces y ya me duele todo después el- la pierna, todo. ¿Y por qué no le sucede Duele, eso? profe, pero te acostumbras nomás. Sí, pero ¿quién, por ejemplo, se suele ir habitualmente al gimnasio? Creo que el consumo energético es diferente cuando uno está acostumbrado al ejercicio. ¿Y por qué va a ser diferente si es la misma? O sea, suponiendo que yo ahora, por ejemplo, empiezo, ¿verdad? Si ya tan no puedo ni moverme mañana. Entonces, igual me voy otra vez a hacer, ¿verdad? Hago otra vez mañana. Y después el sábado hago otra vez. Y el domingo hago otra vez. Y así sucesivamente. Y después ya no me duele más. ¿Por qué va a suceder eso? No sé, doctor, por la memoria muscular. Y eso ocurre. Fíjense que dijimos que la producción de ácido láctico es por falta de oxígeno, ¿sí? Es decir, que yo tengo en mis músculos eh, pasivos ahora mismo eh, más infiltración de grasa que cualquier otra cosa. Y la parte que no tengo grasa no está muy irrigado. Con el ejercicio lo que hacemos es irrigar mejor los músculos. Es decir, cuando decimos irrigar, eso significa oxigenar mejor. ¿Entienden la idea? Entonces, como uno ya está haciendo en forma habitual unos movimientos, el organismo dice, bueno, este ya va a ser continuo, parece. Entonces, lo que necesitamos es darle oxígeno siempre a estos músculos porque estos músculos están siendo utilizados constantemente. Entonces, prácticamente no le falta oxígeno a esos músculos. Y como no le falta oxígeno, no produce ácido láctico. O sea que a medida que uno va haciendo ese tipo de movimientos, lo que sucede es que se oxigena mejor los músculos, lo que significa que vas a sudar más. Porque el producto final, en vez de ser ácido láctico, va a ser CO2 y agua. Y el agua es el sudor. Fíjense ustedes, por ejemplo, los futbolistas, cuando anoche, por ejemplo, Olimpia ganó 2-0 a Fluminense, estos jugadores probablemente bajaron entre 2 a 3 kilos en ese juego. ¿Se imaginan lo que es eso? 2 a 3 kilos. ¿Y por qué? Y porque sudaron. O sea que mojaron la camiseta, como se dice.
Y si medimos cuántos kilos de sudor tiene, y vamos a encontrar que es más o menos esa cantidad. Eso tiene que volver a reponer al día siguiente, o sea, al término del partido. Bien, esos son comentarios al ras nomás para... Bien, esto es lo que decíamos un poco, ya adelantamos, ¿verdad? Que la definición del pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces sería de esta manera. Bueno, en este caso pusimos una ecuación para ácidos débiles. Entonces, fíjense acá. Sería de esta manera. Esta sería la descomposición del agua. O sea, que la constante de disociación del agua sería protón más hidróxido. Si nosotros esto lo convertimos en menos logaritmo, que sería el pK, y esto es el menos logaritmo, que sería el pH, el menos logaritmo sería el pH, tendríamos una ecuación como esta. Sería menos logaritmo de KW es igual a menos logaritmo de protón menos logaritmo de hidróxido. Y si llamamos menos logaritmo de hidrógeno pH, entonces tenemos de esta manera, que 14 es igual a pH más pOH. Lo que significa que a pH 7 sería pH 7 y pOH 7. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Esta parte o completo? Y del inicio, por favor. Bien, del inicio. Muy bien. Esta sería nuestra ecuación original, ¿ya? Que la constante de disociación es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de hidroxilos. Si nosotros a estos matemáticamente los convertimos en pK, que sería menos logaritmo de K, y pH, que sería menos logaritmo de H, entonces tendríamos de esta manera, menos logaritmo por la concentración de esto, que también podemos convertirlo esto en menos logaritmo y sería pOH. ¿Se entiende la idea ahora? Si yo defino que el pH es el menos logaritmo de la concentración de H, lo mismo puedo definir por K, por ejemplo, que es pK, y sería menos logaritmo de K. ¿Entiende la idea ahora? Sí, profe. No es muy complicado. Y la misma cosa, si yo digo menos logaritmo de OH, sería pOH. En vez de ese pH se llama pOH. Bien, entonces, si nosotros decimos que la concentración, el Ka o KW, ¿verdad? Que sería el Ka en inglés nomás puede water. Y entonces acá A es para agua. Es decir, bien, es 14, porque 14 es pH más pOH. Si yo si digo pH, entonces es igual a 14 menos pOH. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. ¿Y cuánto es pOH? ¿El valor de pOH cuánto es? 7. 7. Muy bien. Quiere decir que 14 menos 7 es 7. Entonces tenemos que pH es igual a 7. Eso es lo que... Esa es la ecuación. Esto no hay necesidad que ustedes... Yo no les voy a preguntar nada de esto. O sea, esta ecuación en particular no les voy a preguntar. Pero yo quiero que se razone cuando uno dice que es pH. No puede O sea, decir... sería la razón de que sea 7, ¿verdad? Exactamente. Esta es la razón por la cual, o sea, esta es la manera en que demostramos